En la oscuridad de una noche de otoño, bajo el manto de las estrellas, el joven youtuber Luis se encontraba sentado frente a su computadora, observando con desesperación cómo sus visitas disminuían cada día. Había probado de todo, desde vídeos de retos extremos hasta parodias cómicas, pero nada parecía captar la atención del público como lo hacían los vídeos de terror. Decidido a ganar popularidad, Luis decidió hacer algo arriesgado, algo que realmente llamara la atención de sus seguidores. Investigó en internet y descubrió que a menos de una hora de camino había un antiguo cementerio abandonado, un lugar lleno de historias escalofriantes y leyendas sobre almas en pena que deambulaban por sus terrenos amparados en la oscuridad. Luis vio un vídeo sobre la última persona que había visitado el cementerio, pero a Luis no le interesaba el vídeo, solo quería saber cuántas visitas había generado, y se quedó con la boca abierta al comprobar que el vídeo, en 6 meses, ya contaba con 5 millones de visitas. Pero eso no era lo mejor. En los comentarios pudo ver cómo cientos de miles de personas le pedían por favor que volviera a aquel cementerio, a lo que el dueño del canal se negaba rotundamente. Los ojos de Luis brillaron de ambición. Era la oportunidad que estaba buscando. Rápidamente empezó a difundir la noticia de que en breve publicaría un vídeo en aquel siniestro lugar. Y la respuesta no se hizo esperar. Una auténtica catarata de mensajes inundó sus redes sociales y el hambre de éxito de Luis hizo el resto. Sin tiempo que perder, Luis preparó su cámara y se dirigió hacia el cementerio en medio de la noche. El camino hacia el lugar estaba rodeado de altos árboles retorcidos que parecían susurrar secretos macabros al pasar. El joven youtuber dudó por un momento, pero continuó avanzando con determinación, ansioso por capturar en vídeo toda la atmósfera terrorífica del lugar. A medida que se acercaba al cementerio, el ambiente se volvía cada vez más denso y sombrío. La luna llena brillaba en el cielo, iluminando débilmente el camino de Luis mientras se adentraba en la oscuridad. El viento soplaba frío, haciendo que las ramas de los árboles crujieran y se movieran de manera inquietante. Pero el incauto youtuber siguió adelante, impulsado por la promesa de éxito y reconocimiento que le aguardaba en aquel lugar maldito. Finalmente, llegó a la entrada del cementerio. La verja oxidada chirriaba al abrirse, como si protestara por ser perturbada en medio de la noche. Al entrar al cementerio, Luis quedó impresionado por la majestuosidad de las antiguas tumbas de mármol que se alzaban en medio de la oscuridad. La luna llena iluminaba de manera siniestra las lápidas cubiertas de musgo y enredaderas, creando una imagen digna de una película de horror. Los árboles retorcidos se alzaban como guardianes oscuros alrededor del cementerio. Sus ramas parecían extenderse como garras hacia el cielo estrellado. El viento soplaba con fuerza, susurros indescifrables resonaban en la noche, haciendo que Luis sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Sin embargo, cámara en mano, seguía avanzando con determinación, captando cada detalle macabro que se encontraba a su paso. Las lápidas de piedra se erguían en silencio, mostrando los nombres y fechas de quienes yacían bajo tierra. El joven youtuber se acercaba a ellas lentamente, con una mezcla de curiosidad y temor. Grabó en detalle las inscripciones en las tumbas, imaginando las vidas y muertes de aquellos que allí descansaban en paz. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por un escalofriante susurro que parecía provenir de las sombras mismas del cementerio. Luis sintió un nudo en el estómago mientras buscaba con la linterna la fuente de aquel sonido. Sin embargo, no vio nada más que la oscuridad que se cernía a su alrededor. Decidió seguir adelante, adentrándose más y más en el laberinto de tumbas y mausoleos sepulcrales. Cada paso resonaba en el silencio de la noche. A medida que avanzaba, el ambiente parecía volverse cada vez más opresivo. La sensación de estar siendo observado se apoderaba de él, haciéndole sentir como si 1000 ojos invisibles estuvieran fijos en su figura. Y en ese momento, vio una silueta fantasmal en la distancia. Algo se alzaba entre las lápidas. Una figura oscura y alargada emergió de las sombras,
con ojos brillantes y dientes afilados que destellaban con malicia en la oscuridad. Luis contuvo el aliento, sintiendo como el miedo se apoderaba de él. Levantó su cámara con manos temblorosas, capturando la imagen aterradora que se le presentaba ante sus ojos. La criatura parecía mirarlo fijamente. Sin embargo, cuando revisó si se estaba grabando, la figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. El joven youtuber sintió un escalofrío recorrer su espalda. La duda se apoderó de él. ¿Había sido solo su imaginación? ¿O había algo verdaderamente sobrenatural acechando entre las tumbas del cementerio? Decidió seguir adelante, con la certeza de que debía capturar en vídeo algo que causara sensación entre sus seguidores. Mientras avanzaba, la atmósfera del lugar se volvía cada vez más densa y asfixiante. El viento soplaba con fuerza, como intentando advertirle de los peligros que acechaban en aquel lugar maldito. Pero Luis seguía adelante, impulsado por el deseo de éxito y reconocimiento que ardía en su interior. Una niebla espesa empezó a cubrir el cementerio, envolviéndolo todo en un manto de oscuridad. El joven youtuber se sintió desorientado, como si hubiera perdido el rumbo en medio de un laberinto de muerte y desolación. Las lápidas parecían moverse a su paso, como seres vivos intentando atraparlo en su frío y mortal abrazo. Sin embargo, Luis no se dejó intimidar. Continuó avanzando con valentía, grabando cada instante en su cámara con determinación. Pronto llegó a un mausoleo antiguo, cuyas puertas de piedra estaban cubiertas de musgo y enredaderas. Luis se acercó lentamente, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Empujó con cuidado la puerta y ésta se abrió con un chirrido agudo, revelando un oscuro pasillo que se extendía hacia las profundidades de la oscuridad. Con la linterna en una mano y la cámara en la otra, se adentró en el mausoleo sin saber qué horrores podrían aguardarle en su interior. A medida que avanzaba por el pasillo, las sombras parecían cerrarse a su alrededor. El aire se volvía cada vez más espeso, haciendo sentir que le faltaba el aliento. Fue cuando una presencia siniestra se hizo sentir en la oscuridad. Una figura encapuchada se alzó frente a él, con ojos vacíos que parecían penetrar en su alma con fría intensidad. Luis contuvo el aliento, sintiendo como el miedo se apoderaba de él de nuevo. Levantó su cámara y capturó la imagen de la figura con un tembloroso dedo, pero cuando revisó la grabación, la figura había desaparecido una vez más. Luis sonrió para sí mismo, pensando que su imaginación le estaba jugando malas pasadas. Decidió salir del mausoleo, pero al intentar abrir la puerta, ésta se negó a ceder. Luis intentó forcejear con la puerta, pero era inútil. Parecía sellada por una fuerza imposible de superar. Luis acababa de ser consciente que estaba atrapado en aquel mausoleo, a merced de las fuerzas sobrenaturales que lo rodeaban. La temperatura comenzó a descender rápidamente, haciendo que el aliento de Luis se condensara en el aire. Los susurros se convirtieron en gritos desgarradores que resonaban en las paredes del mausoleo. La sensación de estar siendo observado se intensificaba, como si cientos de ojos invisibles estuvieran mirándolo fijamente. Poco a poco, la sensación de que algo oscuro y maligno acechaba entre las sombras comenzó a perturbarlo. Los pasillos del mausoleo parecían retorcerse y desvanecerse a su alrededor, como un laberinto de pesadilla. Cada rincón parecía albergar peligros desconocidos, y Luis se sintió invadido por un miedo paralizante que amenazaba con consumirlo por completo. Pero el joven youtuber se aferraba a su cámara como a un salvavidas, consciente de que cada segundo de terror capturado en vídeo era una oportunidad para aumentar su popularidad y reclamar su lugar en el mundo de Internet. Finalmente, llegó a una sala central del mausoleo, donde un sarcófago antiguo y demacrado se alzaba en el centro de la habitación. Luis se acercó lentamente, sintiendo el peso de la historia y la muerte que se cernía sobre él. Grabó en detalle cada inscripción y cada talla en la piedra,
capturando la esencia de aquel lugar maldito en su cámara. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie más que las sombras danzantes que parecían cobrar vida bajo la luz de su linterna. Y en un acto completamente irrespetuoso, Luis se acercó al sarcófago y lo abrió lentamente, revelando la oscuridad que se ocultaba en su interior. Lo que vio a continuación hizo que un grito de horror se escapara de sus labios. En el sarcófago yacía un cuerpo momificado. Sus vendas, corroídas por el tiempo, dejaban al descubierto partes del esqueleto y carne putrefacta. El olor era el más nauseabundo que se puede imaginar, y miraba a Luis con unos ojos que brillaban en la oscuridad como llamas del mismísimo infierno. La figura se alzó lentamente, emitiendo un susurro silbante que heló la sangre en las venas de Luis. Con una mirada llena de malicia y odio que le hizo estremecerse con un grito de terror. Sin embargo, estaba atrapado en el mausoleo, rodeado de peligros que no podía comprender ni controlar. Luis intentó reaccionar, pero su cuerpo parecía congelado por el pánico que se había apoderado de él. La criatura finalmente lo alcanzó, extendiendo sus pálidas y putrefactas manos hacia su cuello, como si pudiera arrancarle la vida de un solo movimiento. Luis cerró los ojos con fuerza, esperando lo peor, pero en lugar de sentir el abrazo mortal de la muerte, solo sintió un frío intenso que le helaba hasta los huesos. Abrió los ojos lentamente y se encontró frente a frente con la criatura, cuyos ojos brillaban con un fuego sobrenatural que lo hipnotizaba. La figura se inclinó hacia él, susurrando palabras en un idioma antiguo y olvidado que resonaba en los rincones oscuros del mausoleo. Luis sintió que era transportado a otra dimensión, donde la vida y la muerte se entrelazaban en una danza macabra y eterna. En un instante, todo a su alrededor pareció desvanecerse en una neblina gris, y Luis se encontró en un lugar desconocido, rodeado de sombras y susurros espeluznantes. La criatura se alzaba frente a él, emanando un aura de poder y terror que lo hacía temblar de pies a cabeza. Luis intentó alejarse, pero se dio cuenta de que estaba atrapado en las garras de aquel demoníaco ser. La criatura alzó una mano huesuda y lo tocó en la frente, enviando una especie de descargas eléctricas a través de su cuerpo y haciéndolo gritar de dolor. Sin embargo, en medio de su agonía, una voz susurrante le habló en la mente, ofreciéndole un trato que cambiaría su destino para siempre. La voz le prometía fama y éxito sin límites, pero a cambio, debía pagar un precio ante la oscuridad que había despertado en el cementerio abandonado. Luis vaciló por un momento, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar, pero finalmente, la ambición y el deseo de triunfar lo empujaron a aceptar el trato. La criatura sonrió con malicia, revelando dientes afilados y ojos llenos de hambre voraz. Un escalofrío recorrió la columna de Luis al darse cuenta de su error, pero ya era tarde para arrepentirse. Un torrente de energía oscura lo envolvió, cambiando su ser de manera irrevocable y fundiéndolo con las sombras del cementerio. Luis se convirtió en una entidad tenebrosa, condenada a vagar eternamente entre las tumbas y mausoleos del lugar, alimentando su sed de sangre y almas perdidas con las nuevas víctimas que se aventuraran a perturbar el descanso en aquel enigmático camposanto. Así termina la historia de un youtuber ambicioso que en su búsqueda de fama encontró su final atroz. Su cuerpo yace sin vida en la cripta maldita, mientras su espíritu vaga en la oscuridad infinita. Si te ha gustado esta historia, suscríbete y dale like para no perderte próximas historias. Muchas gracias y hasta pronto.